Listo. Entonces, estamos viendo ya la última tarea del curso de este periodo 1602, que es sobre el tema de reacciones químicas. Entonces, las tareas que tenemos en reacciones químicas son la tarea de reconocimiento de las ecuaciones, balanceo de ecuaciones, estequiometría y equilibrio químico. Estas tareas, pues, te finaliza el 7 de julio, ya para el envío al entorno de evaluación del trabajo final. Entonces, ¿qué es una reacción química? Es el proceso por el cual se combinan dos o más sustancias para formar dos sustancias nuevas, una o más sustancias nuevas. Acá tenemos lo que está al lado izquierdo de la flecha, se llaman reactivos, y lo que está a la derecha de la flecha se llaman los productos. Entonces, en las reacciones químicas va a haber ruptura de enlaces, se reagrupan, forman nuevos enlaces. Entonces, tenemos el ejemplo de una reacción muy sencilla, que es el cloro más el hidrógeno, que produce ácido clorhídrico. Entonces, a diario estamos viendo reacciones químicas. Cuando respiramos, en los carros, van a producirse varios compuestos cuando reaccionan. Acá tenemos, por ejemplo, el zinc en polvo reacciona con el ácido clorhídrico para formar cloruro de zinc, que serían los productos. Acá hay una reacción donde va a liberar calor, que se nota por el humo, y va a reaccionar el ácido clorhídrico con el amoníaco para formar un cloruro de amonio. Acá vemos una lámina de zinc que se oxida y va a formar una reacción de oxidorreducción, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la gasolina, ejemplos así de la vida real, la gasolina más oxígeno produce dióxido de carbono más agua. Entonces, los reactivos se convierten en productos. Acá tenemos una reacción de la glucosa más el oxígeno, que se va a formar gas carbónico. En las reacciones químicas se cumple la ley de la conservación de la masa de Lavoisier, la suma de los reactivos es igual a la suma de los productos. No podemos decir la materia siempre va a estar. No se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, la importancia de balancear las ecuaciones para que nos quede bien, porque no se nos pueden destruir ningún átomo. Entonces, una ecuación química indica la forma simbólica, los cambios que tienen lugar en la reacción. Entonces, unos reactivos van a producir unos productos. Otro ejemplo, tenemos nitrato de plomo más yoduro de potasio, que produce yoduro de plomo más nitrato de potasio. Siempre que vemos una ecuación química, vamos a ver unos números. Entonces, los que están abajo son los subíndices, que significa cuántos átomos hay en la molécula. En ejemplo, acá PbNO32 significa que hay 6 átomos de oxígeno, porque está el paréntesis, y 3 por 2, 6. Significa que hay 2 átomos de nitrógeno y hay un átomo de plomo. Acá, el subíndice, que hay 2 de yodo, 1 de plomo, porque cuando no se le escribe acá el número, significa que hay 1. Tenemos un potasio, un nitrógeno y 3 oxígenos. Como en las ecuaciones químicas tenemos que balancearla, en este caso, acá había un plomo, habían 2 nitrógenos, habían 6 oxígenos. Entonces, ¿qué hacemos? Para que nos queden los 6 oxígenos, que es lo último que se balancea, le colocamos 2. Entonces, 2 por 3, 6. Estos números grandes que están al lado son los coeficientes estequiométricos o coeficiente de balanceo. Esto también nos indica el número de moles que tiene la sustancia, que en la tarea 3 y en la tarea 4 ya vamos a utilizarlos para hacer la parte de estequiometría. Entonces, cuando está el coeficiente, no va a cambiar el número de átomos. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que les decía, en toda reacción química se cumple el principio de conservación de la masa. Para ello, la reacción química debe estar balanceada. En este ejemplo sencillo también tenemos nitrógeno más hidrógeno produce amoníaco. Entonces, si acá tenemos 2 de nitrógeno y acá tenemos 2 de nitrógeno, acá y tenemos 3 de hidrógeno y 2 de nitrógeno, pues multiplicamos por 2,
Son ecuaciones sencillas de balancear por tanteo y tenemos, colocamos 3, entonces quedarían 6 de hidrógeno por acá, 6 de hidrógeno por acá, 2 de nitrógeno y 2 de nitrógeno. Lo que les decía, también la parte de estequiometría, siempre vamos a necesitar los pesos moleculares. ¿De dónde sacamos los pesos moleculares? De la tabla periódica. Si miramos la tabla periódica, el qué pena con ustedes, como que se me ha desconectado. Entonces lo sacamos lo que les decía, de la tabla periódica. Entonces, ¿cuánto pesa el nitrógeno? El nitrógeno pesa 14. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. Entonces nos vamos para allá los pesos moleculares. Entonces, si tenemos 2 de nitrógeno, pues entonces 14 por 2 nos da 28. Y el hidrógeno pesa 1. Entonces, 3 por 2 nos da 6. Entonces, acá sería 28 más 6, 34. Si tenemos en productos 1 de nitrógeno, 2 de nitrógeno, serían 28 y tenemos 6 de hidrógeno, sería 6. Entonces, 28 más 6 da 34. Entonces, reactivos, el peso de los reactivos va a ser igual al peso de los productos. Si tienen dudas, por favor, me preguntan. O ahí vamos, que eso ya de pronto en las web también ya lo miraron. Entonces, otro ejemplo, hidrógeno más oxígeno forma agua. Tenemos 2 de hidrógeno, 2 de oxígeno. Para que nos quede el producto balanceado, le agregamos un 2 de coeficiente. Y lo mismo para los pesos. Eso es como otro ejemplo, pero es repetirle lo mismo. Entonces, ¿cómo balanceamos una ecuación? Hay varios métodos para balancear las ecuaciones, pero lo que hacemos principalmente es por balanceo, por tanteo. Entonces, tenemos acá óxido de mercurio. ¿En qué se descompone? El mercurio más oxígeno. ¿Cuánto pesa el mercurio? Entonces, según la tabla periódica, el mercurio pesa 200.5 gramos. ¿Cuánto pesa el oxígeno? Pesa 16 por 2, 32. Entonces, si vemos acá, hay un mercurio. Si no tenemos acá el número de coeficientes, como si tuviéramos uno. Un mercurio acá en reactivos, un mercurio en productos. Acá tenemos un oxígeno y tenemos acá 2 oxígenos. Entonces nos toca multiplicar acá por 2 para balancearlo. Entonces ya nos quedamos 2 de mercurio de reactivos, 2 de mercurio de producto. 2 de oxígeno, 2 de oxígeno. Y si hacemos las correspondientes relaciones de las masas, nos quedaría que 2 por óxido de mercurio son 433. Y 2 de mercurio, entonces 2 por el peso molecular del mercurio son 401 más 16 por 2 es 32. Entonces nos da que 433 es igual a 433, cumpliendo pues con el principio de conservación de las masas. Acá cómo quedaría, pero participen, muchachos. Acá cómo quedaría balanceada. Es lo mismo, tenemos acá, ese ejemplo ya los vimos. 2 de nitrógeno, 2 de hidrógeno y tenemos una molécula de amoníaco. Entonces, si colocamos acá 2, nos quedarían 2 moles de amoníaco, 2 de átomos de nitrógeno, y acá le colocaríamos 3 para que nos dé 2 por 3, 6, y nos queda balanceada. Ahorita la facilidad también que encuentran muchas ecuaciones, todo por internet.
Entonces acá sería también 3. Y acá está en la imagen. ¿Cómo balanceamos esta ecuación? Bueno, acá es 3, sino que no. Hay calcio más oxígeno forma el óxido de calcio, que eso lo vimos en la tarea anterior. Acá tenemos un átomo de calcio, 2 átomos de oxígeno y una molécula de óxido de calcio que se forma cuando reacciona. Entonces, si tenemos acá 2 de oxígeno, entonces 2 de oxígeno. Y acá tenemos 2 de calcio, le colocamos acá de subíndice 2. Entonces ya nos queda balanceada la ecuación, 2 de calcio, 2 de calcio, 2 de oxígeno, 2 y 2 de oxígeno. Acá en este ejemplo tenemos de producto, de reactivo tenemos 1 de hierro más 2 de oxígeno y de producto tenemos 2 de hierro y 3 de oxígeno. Entonces para que nos quede balanceada, entonces sería 3, le colocamos 2 acá para que nos queden 6 de oxígeno, acá 3 de oxígeno, entonces 3 por 2, 6, nos quedó balanceado el oxígeno y el hierro le colocamos 2. Entonces, generalmente se empieza a balancear primero metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Es la manera más fácil de balancear ecuaciones, porque hay otros métodos de oxidorreducción, no sé si se acuerdan, que se oxide, que pierde electrones, que gana electrones. Y ya en el ejercicio de la tarea, que nos dice, para el desarrollo del ejercicio se deben seguir los siguientes pasos. Según el estudiante elegido, revisar la asignación del balanceo en la tabla 2. Entonces nos dice, por ejemplo, el primero, se hizo reacción de yoduro de potasio, que la fórmula de yoduro de potasio ustedes las pueden buscar, que es KI, con nitrato de plomo. Entonces la fórmula del nitrato de plomo, PbNO32. Estas son dos reactivos y los productos son yoduro de plomo y nitrato de potasio. Entonces lo que hacemos es buscar las fórmulas que nos queden, pues la ecuación nos quede bien para poder hacer una buena, que nos quede bien el ejercicio. Entonces tenemos yoduro de potasio. ¿La fórmula cuál es? KI más nitrato de plomo. ¿Cuál es la fórmula? PbNO32. ¿Qué produce? Acá el ejercicio nos lo dice. Produce yoduro de plomo, que la fórmula es PbI2 más nitrato de potasio, que es KNO3. Entonces, aquí vemos que no está balanceada, porque acá tenemos 2 yodos, acá tenemos 1. Acá de nitrógeno tenemos 2 nitrógenos, acá solamente hay 1. De oxígeno acá tenemos 3 y acá tenemos 6. Entonces, contamos los átomos. Entonces, acá hay 1 de potasio, hay 1 de yodo en reactivos, hay 2 de plomo, digo 1 de plomo, 2 de nitrógeno y 6 de oxígeno. Y en productos hay 2 de yodo, 1 de potasio, 1 de plomo, 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? Lo más fácil es, empezamos a cuadrar metales. Entonces, metal, el potasio. Entonces, serían 2 de potasio por acá, 2 de potasio por acá. Y si miramos, ya nos queda todo balanceado. Tendríamos 2 de yodo, 2 de yodo. De plomo tendríamos acá 1 de plomo, 1 de plomo. De nitrógeno tendríamos 2 átomos, porque aquí el paréntesis, ¿se acuerdan que multiplica? 2 de nitrógeno. Y tendríamos 3 por 2, 6 de oxígeno, acá tendríamos 6 de oxígeno. Y ya así nos queda balanceada la ecuación. Si lo hacemos con los pesos moleculares, pues también nos vamos a dar cuenta que las masas van a ser igual tanto de reactivos como de productos. En el ejercicio primero, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna duda tienen en el primer ejercicio del balanceo de las ecuaciones? Todo bien hasta el momento. Listo. Ese es el segundo punto. En la parte de ya de la primera, de la tipo de reacciones, vamos a ver que hay reacciones que van a producir calor, que son teniendo en cuenta cambios energéticos. De pronto los que ya hicieron laboratorio se dieron cuenta que cuando reacciona el agua con el hidróxido de sodio, es una reacción exotérmica, porque ustedes de pronto tocaron el vaso o miraron se dieron cuenta por la temperatura que subía. Cuando hicieron la reacción con el hidróxido de amonio, se dieron cuenta que era una reacción endotérmica, donde bajaba la temperatura. También depende del sentido de la reacción, puede ser reversibles o irreversibles.
Y ya también pues los procesos químicos ocurridos, que pueden ser síntesis, descomposición, sustitución, doble descomposición, oxidorreducción, neutralización. Hay muchos tipos de reacciones. Entonces, acá en esta gráfica, pues se pueden mirar. Entonces, ¿qué es composición? Su nombre lo dice. Composición o síntesis, dos compuestos se van a unir. Acá tenemos A más B produce AB. ¿Qué es descomposición? Que acá los reactivos se van a descomponer en elementos más sencillos. Entonces tenemos AB se descompone en A más B. En la reacción de desplazamiento simple sustitución, un elemento reemplaza a otro en un compuesto. Entonces tenemos dos reactivos, A más B, y por un desplazamiento, este se va a mezclar, el A se mezcla con C, este se mezcla con este, y queda este solito. Entonces están desplazando. Doble desplazamiento significa que ocurren como dos reacciones y se forman dos sustancias. Entonces acá tenemos A más B más CD produce AD, que acá sí se ven los colores, más B. Entonces es una doble sustitución. Esos son como los principales tipos de reacciones. Acá vemos ejemplos. A más B produce C. Hidrógeno más oxígeno produce agua. Acá estos dos átomos se están uniendo para formar la molécula de agua. Descomposición. Este carbonato de calcio se está descomponiendo en calcio, en óxido de calcio más en gas carbónico. Y mediante un reactivo, que puede ser acá lo que es el sulfuro de zinc más oxígeno. Entonces se va a producir se va a descomponer este sulfuro de zinc en un óxido de zinc y en dióxido de azufre. Esa descomposición que su nombre lo dice. Sustitución, también su nombre lo dice, o desplazamiento, que se van a desplazar. Este óxido de plomo desplaza este carbono, desplaza el plomo y se forma óxido de carbono más el plomo solito, queda solito. Y doble sustitución, es igual, doble pasa igual. Por ejemplo, el ácido clorhídrico más la soda cáustica, que esa reacción la vimos en la tarea pasada, produce cloruro de sodio más agua. Entonces ahí está, doble, se está sustituyendo tanto el hidrógeno por el sodio y el OH por el Cl. Entonces ahí se van a formar la sal respectiva, que son la reacción de ácido más bases. Entonces acá más ejemplos para que les quede más claro. Entonces acá el hidrógeno más oxígeno, el agua, el ácido clorhídrico más amoníaco con cloruro, que eso ya lo vimos. Descomposición, ya vimos que pues se descompone como su nombre lo dice. Sustitución, entonces un reactivo que está enlazado a otro va a formar otro compuesto. Entonces tenemos acá una reacción de desplazamiento del zinc y el ácido clorhídrico. El hidrógeno gaseoso, que es el hidrógeno gaseoso se forma que cuando de pronto en el laboratorio se hace la reacción, ustedes ven como la efervescencia. Entonces es una reacción de sustitución. De doble descomposición, lo que les decía, que este compuesto de cloruro de sodio va a formar con el nitrato de plata, va a formar una sal de cloruro de plata más un nitrato de sodio. Entonces, estos dos compuestos se van a desplazar. Entonces, una doble descomposición. Oxidorreducción. De pronto, en el laboratorio también se hizo, los que ya presentaron, una reacción de oxidorreducción con zinc metálico, que le adicionamos ácido sulfato de cobre en ácido clorhídrico en solución ácida y le agregamos una granalla de zinc. Entonces ustedes vieron que el cobre quedaba suelto. Entonces esa es una reducción de oxidorreducción. Entonces oxidación es cuando hay pérdida de electrones por parte de un reductor y reducción gana electrones. Entonces algunos ejemplos cuando ven que se oxida el hierro, cuando ven en puntillas si es una oxidación, lo que pasa es que el hierro con el oxígeno se oxida y forma el óxido de hierro. Cuando el carbono con el oxígeno va a formar gas carbónico, que es una combustión del carbono. Entonces son reacciones de oxidorreducción. Acá también cuando se descompone electrolíticamente el agua. Entonces son reacciones de oxidorreducción. Por ejemplo, acá el zinc, lo que hicieron en el laboratorio, que ustedes lo vieron así como suelto, el cobre suelto. El zinc más el sulfato de cobre
va a producir cobre más sulfato de zinc. Entonces, ¿qué pasa con el zinc? Entonces, el zinc de 0 queda en 2, entonces se oxida. Y se reduce ¿qué? El cobre. De 2 pasa a 0, entonces va a haber una reducción. Entonces, la ecuación zinc más cobre produce zinc más cobre. Aquí se ve la ganancia y pérdida de electrones. Entonces, el elemento se oxida cuando aumenta el estado de oxidación. Hay una pérdida de electrones. Y el elemento se reduce cuando disminuye el estado de oxidación, una ganancia de electrones. Entonces, esos son como los principales tipos de reacciones químicas. Si ustedes se dan cuenta, la tarea es muy sencilla. De pronto la ven complicada, pero es muy sencilla. Acá ya nos dan las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos una reacción, ¿qué tipo? Acá, hidrógeno más cloro produce ácido clorhídrico. ¿Qué tipo de reacción es? ¿Cómo la ven ustedes? ¿De qué tipo? Entonces, ahí hay una síntesis porque está con un compuesto, hidrógeno más cloro va a formar este compuesto de ácido clorhídrico. Entonces va a haber una reacción de síntesis. Si ya ven acá, hidróxido de calcio va a producir óxido de calcio más agua. ¿Qué pasa? El hidróxido de calcio se está descomponiendo en el óxido y en el agua. Entonces, descomposición. Y ahí se da como una pequeña explicación. ¿Por qué? Porque el hidróxido de calcio se descompone en el óxido más el agua. Si vemos acá el segundo, la plata más el sulfato de cobre. ¿Qué produce? El sulfato de plata más cobre elemental. Entonces, ahí puede haber una reacción de óxido-reducción. Acá vemos que el estado de oxidación de la plata es 0. Acá va a cambiar a positivo, a 1. Y lo mismo el cobre. En el sulfato está como 2 y acá pasa a 0. Entonces, puede ser una reacción de óxido-reducción. O también la podemos tomar como una reacción de desplazamiento, porque acá el átomo de cobre, este átomo de cobre es reemplazado por otro. Entonces, el átomo de cobre, ¿qué pasa? La plata se une acá. Entonces, también podría ser como desplazamiento. Acá este tipo de reacción, hidrógeno más oxígeno forma el agua. Entonces, estos dos compuestos se están uniendo, se están sintetizando. Entonces, síntesis o adición, porque se están uniendo. En la tercera, este carbonato de sodio se está descomponiendo en el gas carbónico y en el óxido de calcio. Acá el cloruro, el óxido de cloro con el agua está formando una sal de un clorito de hidrógeno que se está uniendo. Entonces ahí se está, el A más B forman compuestos AB. Entonces hay una adición. En el cuarto, el aluminio más el azufre, que forma un sulfuro de aluminio. ¿Qué pasa? Se están sintetizando, se están uniendo estos compuestos. Entonces, composición. Y este nitrógeno más oxígeno forma el óxido de nitrógeno. Se están uniendo, entonces composición o síntesis. Acá, el óxido de hierro más gas carbónico. ¿Qué pasa ahí? Se está sustituyendo. El hierro se une con el oxígeno y el carbono con el oxígeno, con esos dos oxígenos. Entonces hay una doble sustitución. Pero también se puede haber una reacción de oxidorreducción. El hecho que sea, no, puede ser uno, puede ser la otra. Mucho no hay un tipo de reacción específico. Pueden ocurrir varios tipos de reacción. Acá, la plata más el ácido nítrico, ¿qué pasa? Entonces, acá la plata es de 0, va a pasar al estado de oxidación de 1 más y hay una reacción de oxidorreducción. Entonces, si ven, eso es muy sencillo. Entonces, acá es el ejemplo, que se está descomponiendo, acá se está uniendo, y así son todos los ejercicios. En el ejercicio 2, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda en el ejercicio 2? ¿En el 1 o en el 2? ¿O en cuál tienen duda? ¡Hablen, muchachos! No, señora, para mí está claro. Ah, listo, listo, Héctor. Bien por participar. ¿Alguien más tiene dudas de estos dos ejercicios? De pronto, estos son más sencillos. De pronto el tercero y cuarto tratan de enredarse un poquito. Hacemos ir para el lunes y cualquier cosa, lo que les digo, me escriben, me preguntan y yo con mucho gusto. La idea es que aprendan y que pasen bien el curso.
¿Ya presentaron todos la parte del componente práctico? Sí, señora, en mi caso sí. Listo, Sí, los que señora. faltan también. Ah, bueno. Ahí vieron el tipo de reacciones, lo que vimos en el tema de hoy, eso ya en las prácticas ahí también lo verificaron. Entonces, lo que les digo, muchachos, participen, cualquier duda, pregunten. Esa es la última tarea que tienen. Ya se está terminando el curso, ya falta solamente esta tarea y ya el POC. Entonces, de verdad, pues, la idea es que participen y que les vaya muy bien y aprendan porque ya el próximo, que tengan buenas bases de química general porque ya muchos van a ver química orgánica. Entonces, que la química les parezca bonita y que saquen muy buenas notas y aprendan. Listo, muchachos. Entonces, este era como el CIPAS de las tareas 1 y 2. En el próximo lunes hacemos de la 3 y 4 y ya queda lista para enviar la tarea. Hay plazo hasta el 7, pero pues si la pueden enviar con más tiempito, pues mejor. Entonces, si no tienen más dudas, muchas gracias por asistir y ahí seguimos en contacto. Profe, muchas gracias. tutora. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Igualmente, feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, profe.